Ya, perfecto. Entonces, en cierto en sede penal, ahí se va a establecer la diferenciación, ¿cierto?, en este tipo de procedimiento. En el juzgado, ¿cierto?, de garantía o el tribunal de juicio oral, se va a aplicar el procedimiento, ¿cierto?, abreviado, como le había señalado, y que ahí, ¿cierto?, requiere una pena privativa de libertad superior a los 10 años de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. Y en las faltas, ahí bueno, va, las faltas recordemos que eran las que iban la pena de 1 a 60 días, ¿cierto?, de prisión. Solo en el apunte, yo se los mandé igual para que ustedes lo tengan ahí. Ahí está, ¿cierto?, cada uno de estas cosas detalladas, ¿ya? Para que ustedes los tengan. Y, ¿cierto?, las faltas las que van de 1 a 60 días de prisión, va el juzgado de garantía, lo va a conocer, ¿cierto?, la falta en un procedimiento monitorio o en un procedimiento simplificado. ¿Cuándo es el procedimiento monitorio? Cuando tenga una pena de multa, nada más que eso, o procedimiento simplificado. Eh, como señala, ¿cierto?, respecto a todas las faltas, salvo que proceda la pena de multa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia en esto? Un procedimiento monitorio y procedimiento simplificado. En faltas, si implica multa, va a procedimiento monitorio. Si no implica multa, va, ¿cierto?, procedimiento simplificado, ¿ya? Y el juzgado de garantía siempre también va a ver las faltas e infracción a la ley del COLES. Y ahí se va a aplicar, ¿cierto?, este mismo procedimiento. Pero en qué más que nada la diferenciación que tienen que hacer, más allá de que saberse cada uno de estos detalles, es eso. ¿Qué es la cuantía de la sede penal? Es determinar, ¿cierto?, la pena aplicable al delito que haya cometido la persona. Entonces, eso va a determinar, ¿cierto?, esta cuantía que se le llama. Y ahí va a determinar el procedimiento que se va a aplicar referente a lo que solicite la pena al Ministerio Público o dependiendo de lo que haya cometido la persona, se va a determinar el conocimiento. Entonces, en ese sentido. Y esa es la diferenciación que tienen que establecer. Más que nada, en sede civil, la apreciación pecuniaria que le dan las partes cuando se puede, y en sede penal, ¿cierto?, la apreciación en plazo, ¿cierto?, o en tiempo de pena de presidio o reclusión que debe cumplir una persona en el tipo de delito. Y ahí se aplica, ¿cierto?, el procedimiento. Eso más que nada de la cuantía, ¿ya? No es algo más allá que, bueno, sí, si bien están todas las excepciones, pero lo principal es eso que comprendan ustedes, ¿ya? Eso es lo principal. Bueno, ya nos quedan poco. Bueno, vamos a terminar aquí con el fuero. La última parte vamos a ver el fuero. Y el fuero, como se decía, ¿cierto?, resguarda la independencia judicial externa y ya que el juez podría verse presionado por el cargo que ocupa en una de las partes que comparece en el litigio. En ese sentido, el fuero no es un privilegio para el litigante que ejerce el rol, sino una garantía para la contraparte. ¿Ya? Más que nada, muchas veces, ¿cierto?, los jueces, como dicen, se ven presionados por el cargo que ocupan y a ese motivo los jueces van a necesitar como esta protección, ¿ya? Y, eh, y van a existir dos clases de fuero, que eso es lo más importante. El fuero, ¿cierto?, menor y el fuero mayor, ¿ya? Pero esto más que nada, para que ustedes lo comprendan así en simples palabras, es más que nada lo importante es que se trata de un elemento de la competencia, pero no un privilegio de las partes, porque busca proteger los intereses litigantes que afrontar a una persona que ocupa un cargo relevante. Ahí es como hablamos nosotros, eh, por ejemplo, los diputados, ¿cierto?, los senadores, los jueces tienen este fuero de que antes de ellos de ser sometidos es como una protección, como lo decía, antes de ellos ser sometidos a un tribunal, deben
las cortes de apelaciones revisar si efectivamente esto es procedente, y si es procedente ellos van a ser sometidos a un tribunal. No es como ellos que tengan este privilegio, como dice ahí, sí, no. Más que nada que a determinadas personas, como es el cargo que ocupa, que es de relevancia para la sociedad, para que no se hagan como injusticias, lo revisan, en este caso, los tribunales superiores. Pero eso no significa de que él va a quedar exento, porque si, por ejemplo, un diputado cometió un delito por, qué sé yo, por lo que sea, y necesita ser imputado y hay evidencia que él cometió el delito, va a soportar los tribunales de igual justicia. Pero ¿qué tiene que haber antes? Un juicio. Un juicio, ¿cierto? Porque ellos tienen este fuero, esta protección. ¿Ya? Entonces la Corte de Apelaciones va a conocer, va a revisar los antecedentes y va a determinar que sí hay efectivamente pruebas o hechos que determine que este diputado, ¿cierto?, cometió un delito, entonces va a tener que ser sometido al Tribunal de Justicia. Eso más que nada. Por eso dice, no es como eh, un privilegio. Y por eso es que van a tener igual de condiciones, ellos van a tener igualdad ante la ley en este sentido. ¿Ya? No es como este privilegio. Y ahí dice, ¿cierto? Fuero mayor y el fuero menor, que esto en sede civil, ¿ya? Y ahí como señala incide la jerarquía del tribunal competente. Por ejemplo, el ministro de la Corte de Apelaciones como tribunal unipersonal de excepción en primera instancia respecto de las causas que tengan interés ciertas personas, ¿ya? Y ahí, ¿cuáles son estas personas? Por ejemplo, el presidente de la República, los expresidentes de la República, los ministros de Estado, los senadores, los diputados, los miembros de los tribunales superiores de justicia, Contralor General de la Fuerza Armada, General Director de Carabineros, Director General de la Policía de Investigación, agente diplomático, ministro, ¿cierto? Diplomático, arzobispo, obispo y vicarios capitulares. ¿Qué es lo que hace más que nada este fuero mayor? Hace competente a quién? Al ministro, ¿cierto?, de la Corte de Apelaciones. Por eso dice, ministro de la Corte de Apelaciones como tribunal unipersonal, ¿ya? En causas que tengan interés ciertas personas. Por eso incide en la jerarquía del tribunal competente, el fuero mayor. ¿Por qué señala quién va a ser el tribunal competente? La Corte de Apelaciones, ¿ya? Un ministro de la Corte de Apelaciones. Él va a ser el tribunal competente. ¿Referente a quién? De esas personas que yo les mencioné. Presidente de la República. Si quieren abundar, ¿cierto?, en esas personas, ahí están en el artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, ahí está. Entonces, el fuero mayor es eso. Determina la jerarquía del tribunal, quién va a ser el ministro de la Corte de Apelaciones para todas esas personas. Y luego va a venir, ¿cierto?, este fuero menor, que, eh, que ahí va a aplicar, ¿cierto?, a determinadas personas por el solo hecho de desempeñar una función pública, radica el conocimiento en jueces de letra en primera instancia, pero en asuntos civiles, ¿cierto?, solamente. Y ahí se aplica, por ejemplo, cuando la cuantía es inferior a 10 UTM, porque en ese sentido que el fuero menor, en que sea cierto, sean parte de los comandantes en jefe del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, del general director de Carabineros, del ministro de Corte Suprema o alguna Corte de Apelaciones, luego conocer cierto los tribunales, los jueces de letra en primera instancia. ¿Ya? Por eso habla de que incide, ¿cierto?, en la instancia en que se conoce, en única o primera instancia. Y se acuerdan que anteriormente habíamos visto que eh, eran, como eran menores a 10 UTM, a ver, claro, aquí por ejemplo la cuantía, ¿cierto? Como dice, única instancia. ¿Cuál es la única instancia? No procede recurso de apelación. ¿Cuándo? Menos de 10 UTM, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que incide este fuero menor? En que en causa, ¿cierto?, en que sean menores a 10 UTM, en que intervengan estas personas, van a ser, en vez de única instancia, en primera instancia, ¿ya? Entonces, altera, ¿cierto? Por eso incide en la determinación de la instancia en que se conoce un asunto, de única o primera instancia. Porque obviamente si las causas de menos de 10 UTM tienen que ser vistas en menos instancia, acá se altera esto, este fuero, ¿ya? Y va a permitir, ¿cierto?, que ellos puedan apelar referente a esto y aplicarlo en sí. Y ahí, bueno, están la, las excepciones, bueno, también en las excepciones
que se ven, ¿cierto? Los juicios posesorios, juicios sumarios, de procedimiento. Más que nada esto, más allá de abundar en esto, solamente saberlo. Ya los juicios de minas, juicios sobre distribución de agua, procedimiento de partición de bienes, se determina, ¿cierto? De otra, tiene otra aplicación, otro procedimiento. Pero más que nada eso, de saber solamente estas excepciones de la materia, porque en sí al cabo ustedes no van a abundar en qué trata el juicio de mina, o el juicio de posisorio, o juicio de partición, porque eso se ve más adelante. Entonces ustedes solamente de estas excepciones saber cuáles, cuáles son, ¿ya? Porque no es materia de este curso. Entonces, ahí determinan. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, un comentario, algo. ¿Todo, todo bien? Bueno, disculpen ahí por el inconveniente que ocurrieron, pero son cosas que pasan. Así que mm, yo creo que vamos a hacer la próxima diapositiva el día viernes. eh, para que nos podamos coordinar, porque mañana tengo la ayudantía con Carlos, ¿cierto? De civil, así que yo creo que el día viernes vamos a estar, ya nos queda poca materia, así que ya nos quedan como 20 láminas y vamos a repasar, ¿cierto? La- las leyes procesales en el tiempo que la profesora dijo que le iba a evaluar, ¿ya? Así que los dejo, que les vaya muy bien, así que nos estamos viendo ahí el día viernes. Muchas Vale, gracias. gracias, Chao. Gracias, Sergio, que estés bien, Sergio. cuídate. Chao. Al tiro, Chao. no sé qué. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias.